Unos años antes de la Primera Guerra Mundial, Alfred Germsworth, propietario del periódico británico The Daily Mail y futuro Lord Northcliffe, recorrió las ciudades industriales alemanas que en ese momento estaban experimentando una rápida industrialización. Y regresó de ahí con una inquietante premonición. Cada una de esas chimeneas de fábrica es un cañón apuntando a Inglaterra, escribió en una carta a uno de sus empleados. Y en muchos casos un cañón muy poderoso. A principios del siglo XX, Gran Bretaña sintió por primera vez que la base industrial de un competidor no era solo economía, sino poder militar latente. Muchos estadounidenses que hoy visitan ciudades chinas experimentan una sensación similar, pero ahora Estados Unidos se encuentra en otro tipo de competencia con un rival diferente, China. Donde hace apenas 2 décadas era principalmente la fábrica del mundo, ahora se combina la capacidad de producción, la velocidad de ingeniería y la confianza tecnológica. China ya está al nivel de Estados Unidos, o incluso se está adelantando en una serie de tecnologías, especialmente en la vanguardia de la inteligencia artificial, escribieron el exdirector general de Google, Eric Schmidt, y su colega Selina Sui después de sus viajes a China. Según la actualización del SPI Critical Technology Tracker de 2026, China ya lidera en 69 de las 74 tecnologías críticas monitoreadas, desde la manufactura avanzada y los drones hasta áreas específicas de la inteligencia artificial, biotecnología y tecnologías energéticas. En la industria, China obtiene alrededor del 30% del valor agregado mundial en la manufactura y ha sido la mayor potencia manufacturera del mundo durante más de una década y media. El dominio de China en la manufactura y sus capacidades tecnológicas, junto con el arsenal económico de Pekín que crece rápidamente, representan un serio desafío estratégico para Washington, de una escala completamente diferente, por supuesto, a la competencia comercial. En la primera parte del video sobre guerras económicas, ya mostramos cómo Estados Unidos aprendió a usar los puntos clave de la economía global: el dólar, el sistema financiero, la tecnología, las sanciones y el control de exportaciones como herramientas de presión geopolítica. Aclaramos la diferencia entre las sanciones simbólicas, la política de desgaste y la coerción. Y llegamos a la conclusión de que el problema del poder económico estadounidense es que cuanto más a menudo Washington convierte sus ventajas en armas, más activamente otros países buscan formas de desvincularse de ellas. En este video mostraremos cómo China está construyendo sus propias poderosas palancas de influencia y responde cada vez con mayor dureza a la presión estadounidense. Pero Estados Unidos no tiene intención de ceder ni de perder el liderazgo global. El mundo está entrando en una nueva era, donde la lucha ya no es solo por mercados o recursos, sino por las reglas del futuro orden económico. La cuestión principal ahora no es solo quién tiene las palancas más fuertes, sino quién está dispuesto a soportar el costo de usarlas. En abril de 2025, China estableció un estricto control sobre la exportación de elementos de tierras raras en respuesta a los devastadores aranceles de Trump. El Ministerio de Comercio de la República Popular China implementó licencias de exportación para 7 de los 17 elementos de tierras raras: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, así como los imanes, aleaciones y compuestos relacionados con ellos. Estos materiales son críticamente importantes para automóviles, turbinas eólicas, electrónicos, radares, aviación y armas de alta precisión. Ford detuvo temporalmente la producción en la planta de la zona de Chicago, donde ensamblan la camioneta Explorer, debido a la escasez de componentes. Una de las corporaciones de defensa más grandes del mundo, Raytheon, intentó encontrar suministros alternativos de un mineral que debe soportar temperaturas extremas, especialmente en misiles de alta precisión como el Tomahawk. La administración de Trump se apresura a la mesa de negociaciones y aceptó suavizar parte de la presión arancelaria a cambio de reanudar el suministro de materiales de tierras raras y de imanes. Unos meses después, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos endureció sus propias reglas de control de exportaciones. El 29 de septiembre de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad implementó la llamada Affiliates Rule, o la llamada Regla de los 50. Su esencia es que si una empresa extranjera está vinculada directa o indirectamente en al menos un 50% con una empresa que ya está en las listas de restricciones, entonces todas las restricciones de exportación se aplican automáticamente también a ella. Pekín respondió aún más severamente. El 9 de octubre de 2025, la República Popular China anunció su propio paquete de control de exportaciones que ya tenía un carácter extraterritorial.
Las empresas extranjeras tenían que obtener una licencia china incluso para vender productos fabricados fuera de la República Popular China si contenían materiales de tierras raras chinos o si se producían utilizando tecnologías chinas. En algunas categorías, el umbral era de solo 0.1% del valor del producto final. Esta fue una respuesta en espejo a la lógica estadounidense de la regla de minimis y la regla de producto directo extranjero. Solo ahora Washington vio que Pekín también podía aplicar reglas similares. Como resultado, Estados Unidos retrocedió. El 10 de noviembre de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos suspendió la vigencia de la Affiliates Rule por un año, y China, por su parte, aceptó una pausa de un año en la introducción de nuevas restricciones a las tierras raras. De manera significativa, reflejando el cambio en la dinámica del poder, Trump empezó a hablar de Estados Unidos y China como el G2, los dos grandes. Antes de la reunión con Xi Jinping en Busan, el 30 de octubre de 2025, él escribió en Truth Social: el G2 pronto se reunirá. Y la fórmula, que para los aliados de Estados Unidos sonó casi como un reconocimiento de la nueva bipolaridad. La crisis de los metales de tierras raras mostró lo principal. En la protección de la seguridad económica de Estados Unidos, las prioridades son más importantes que los lemas. En lugar de una política dispersa dirigida a trasladar la producción a una amplia gama de sectores industriales, Washington debe identificar con precisión las áreas donde China realmente tiene influencia sobre Estados Unidos y sus aliados y debilitar esas dependencias de manera colectiva. Además de los elementos de tierras raras, esta lista incluye importantes cuellos de botella en las cadenas de suministro de productos farmacéuticos y tecnologías de energía limpia. Cuando Pekín impuso sanciones a Skydio, el mayor fabricante estadounidense de drones, en octubre de 2024, la empresa se vio obligada a racionar las baterías, solo una batería por dron. En el sector de los vehículos eléctricos, el panorama es de una escala aún mayor. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2024 se vendieron en China más de 11 millones de vehículos eléctricos, casi 2/3 de las ventas mundiales. China produjo más del 70% de todos los vehículos eléctricos del mundo. Mientras tanto, BYD Auto ya superó a Tesla en el segmento más amplio de vehículos de nueva energía, es decir, vehículos impulsados por nuevas fuentes de energía. Y según las estimaciones del mercado para el año 2025, también superó a Tesla en ventas de vehículos eléctricos puros a batería, conocidos como Battery Electric Vehicle, BYD. Auto vendió cerca de 9.25 millones, frente a aproximadamente 1.64 millones de Tesla. La administración de Trump a menudo minimizaba la importancia de este cambio, enfatizando la abundancia de recursos fósiles estadounidenses, y de hecho, Estados Unidos sigue siendo un gigante energético. En el año 2024 produjeron un récord de más de 103 cuatrillones de unidades térmicas británicas de energía. Fueron el mayor productor mundial de petróleo crudo, con un récord de 13.2 millones de barriles por día y casi 1.08 millones de metros cúbicos en la producción de gas natural seco. Eso es aproximadamente el 26% de la producción anual mundial de gas natural. Estados Unidos tal vez pueda sobrevivir sin una industria interna fuerte y energía limpia, pero el resto del mundo se está electrificando rápidamente, y el impacto en los mercados petroleros debido a la interrupción de la navegación por parte de Irán en el estrecho de Hormuz solo refuerza esta tendencia. Como mencionamos en el primer video, en el año 2025, por el estrecho de Hormuz pasaban alrededor de 20 millones de barriles de petróleo y productos petroleros al día, es decir, aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, así como casi una quinta parte del comercio global de gas licuado, especialmente el de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Cuando el precio del petróleo sube debido a riesgos militares o logísticos, los autos eléctricos, las baterías, los paneles solares y el equipo de red dejan de ser una moda ecológica y se convierten en infraestructura para la supervivencia energética. Si Washington cede el mercado global de tecnología limpia a Pekín, le dará a China una enorme influencia económica sobre todos los demás, incluyendo Europa, India, el sudeste asiático, África y América Latina. Sin embargo, Estados Unidos no necesita reemplazar completamente los productos chinos. Un reemplazo total sería excesivamente costoso, laborioso y, en última instancia, innecesario. En cambio, los políticos deberían buscar crear fuentes de suministro paralelas que puedan expandirse rápidamente en caso de crisis.
de la misma manera que China intenta crear una infraestructura financiera paralela en caso de un bloqueo del dólar. En el caso de los metales de tierras raras, esto no significa necesariamente crear una alternativa a China, sino diversificar el suministro lo suficiente como para romper la capacidad monopólica de Pekín de cerrar la llave. La seguridad económica no siempre requiere autosuficiencia al 100%. A menudo es suficiente reducir la dependencia de un nivel crítico a uno manejable, como en el caso de los imanes, las baterías o los ingredientes farmacéuticos. Incluso entre el 15 y el 25% de capacidad alternativa, que se puede escalar rápidamente, puede cambiar el comportamiento de un monopolista o quitarle la confianza de que el chantaje funcionará. Y aquí es donde para Ucrania se abre un momento potencialmente estelar. La guerra comercial entre Estados Unidos y China demostró que Occidente no puede fabricar autos eléctricos, baterías y sistemas de almacenamiento de energía cuando el material crítico para los ánodos está prácticamente controlado por China. En el año 25, proporcionaba alrededor del 82% de la producción mundial de grafito natural y más del 90% de la capacidad de ánodos. Incluso en el año 2035, según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, China podría mantener alrededor del 80% del grafito para baterías. Pero el problema no es solo el mineral. Occidente necesita no solo yacimientos de grafito, sino también purificación, esferonización, recubrimiento, grafitización y AM calificado para los fabricantes de baterías. Y aquí Ucrania puede convertirse en parte de una nueva arquitectura segura de suministro para la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Tenemos una base de recursos, la proximidad a Europa y el interés estratégico de los aliados en reducir la dependencia de China. Pero para entrar en este juego, Ucrania necesita vender no materia prima, sino material de ánodo terminado o casi terminado. Con este desarrollo de los acontecimientos, la coordinación con los aliados no es deseable, sino indispensable. Las investigaciones económicas muestran que cuando los países intentan reducir sus vulnerabilidades por separado, corren el riesgo de iniciar un círculo vicioso de fragmentación. Cada salida de un gran mercado común reduce el valor de ese mercado para quienes permanecen, y de esa manera incentiva a otros a salir también. Al final todos obtienen menos beneficios de la integración, aunque cada país actuó por razones de seguridad. El giro estadounidense hacia Buy American, compra estadounidense. Bajo la administración de Biden y Trump, se muestra cuán contagioso puede ser el fortalecimiento unilateral de la seguridad económica. En febrero de 2026, los líderes de la Unión Europea promovieron sus propios enfoques de Buy European para sectores estratégicos, defensa, inteligencia artificial, tecnología limpia y otras áreas, reconociendo directamente que Europa no quiere volverse dependiente ni de China ni de los Estados Unidos de América. Pero sin coordinación, los aliados pueden deslizarse inadvertidamente hacia una cuasi-autarquía donde cada uno construye su propio circuito industrial duplicado, costoso y menos eficiente, y todos juntos se vuelven más pobres, más lentos y menos resilientes. La zona comercial para minerales críticos propuesta por la administración de Trump parece un camino prometedor. En febrero de 2026, el vicepresidente J.D. Vance, en la reunión ministerial de Critical Minerals Ministerial, donde participaron representantes de más de 50 países, propuso crear una zona comercial preferencial para minerales críticos, con precios mínimos aplicables, es decir, precios de referencia que protegieran a los productores de países aliados contra el dumping y la manipulación de precios. Según esta iniciativa, la Unión Europea, Japón y otros aliados de los Estados Unidos de América establecerán precios mínimos, coordinarán la financiación de proyectos de extracción y procesamiento, y también acordarán el suministro de minerales entre ellos en condiciones estables fuera de la influencia china. En caso de éxito, esto podría convertirse en un modelo no solo para los metales de tierras raras, sino también para otros sectores estratégicos: baterías, productos farmacéuticos, materiales semiconductores, componentes solares y cadenas de suministro de defensa. Sin embargo, reducir la dependencia es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la reacción del adversario. Si Estados Unidos y sus aliados construyen fuentes alternativas de suministro, China podría responder con nuevas restricciones a la exportación, sanciones contra empresas específicas, retrasos regulatorios o bloqueos tecnológicos. El objetivo estratégico no es producir todo en casa, sino asegurarse de que ningún adversario pueda detener una fábrica, un ejército, un hospital o la transición energética con una sola decisión.
En abril de 2025, el economista y presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, Adam Posin, afirmó en Foreign Affairs que China tiene una ventaja sobre Estados Unidos en la escalada de una guerra económica. Es decir, sin importar qué herramienta utilice Washington, Pekín supuestamente siempre puede responder de manera más dolorosa. Posin argumentaba que la guerra arancelaria afecta especialmente a Estados Unidos porque Estados Unidos depende de productos chinos que son difíciles o imposibles de reemplazar rápidamente, desde electrónica barata y componentes farmacéuticos hasta minerales críticos. Dado los cuellos de botella chinos en productos críticos, Estados Unidos debe buscar una distensión con China, al menos hasta que reduzca su dependencia de estos suministros. La lógica de su argumento que Estados Unidos no tiene una respuesta inmediata al arma de tierras raras de China, desde entonces se ha convertido en una sabiduría comúnmente aceptada en Washington. Algunos funcionarios del equipo de Trump incluso recurrieron a la fórmula tradicionalmente atribuida a Deng Xiaoping, el ex jefe de la Comisión Militar Central de China: oculta tu fuerza y espera tu momento. Esto para explicar por qué Estados Unidos debería evitar una confrontación directa con Pekín hasta que la base industrial estadounidense sea menos vulnerable. Aunque los investigadores de la diplomacia china discuten si realmente él usó esas palabras exactas. De cualquier manera, se ha convertido en un símbolo de la estrategia china de acumular poder sin enfrentamientos prematuros. Sin embargo, esa perspectiva subestima las palancas estadounidenses. Los cuellos de botella más poderosos que analizamos en detalle en la primera parte del video sobre guerras económicas bajo el control de Washington incluyen el dólar, los semiconductores avanzados, la tecnología, el software de diseño de chips y los motores a reacción. Son mucho más difíciles de sortear que el dominio chino en el procesamiento de tierras raras. Al mismo tiempo, la ventaja de China no es tecnológicamente insuperable. Existen recursos y proyectos potenciales en Australia, Brasil, Vietnam, Estados Unidos, Malasia y Europa, especialmente en Ucrania. Y las nuevas tecnologías de procesamiento, como el reciclaje y la minería rara, pueden reducir la dependencia de un solo proveedor. En cambio, el sistema basado en el dólar sigue siendo más profundo y más inercial. Lo mismo aplica para los semiconductores. En octubre de 2022, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos implementó restricciones y limitaciones a la exportación dirigidas a limitar la capacidad de la República Popular China para comprar chips avanzados de inteligencia artificial, mantener supercomputadoras y producir semiconductores avanzados. Estas reglas afectaban no solo a los chips terminados, sino también al equipo de fabricación y a los productos extranjeros que contienen tecnología estadounidense. Estas restricciones son más dolorosas que una simple prohibición de materias primas, porque China puede encontrar otras minas o invertir en el procesamiento, pero no puede reproducir rápidamente toda la cadena. Y no se trata solo de chips, sino de toda la cadena: arquitecturas de procesadores gráficos, programas para el diseño de microchips, equipos de litografía, químicos especiales, empaque moderno de chips, así como la experiencia de los ingenieros y la cultura de producción de empresas como TSMC, Samsung, ASML y Nvidia. La situación es similar en la aviación. El avión de pasajeros chino C-919 a menudo es llamado el Boeing chino, pero todavía depende de tecnologías occidentales. En particular, el avión utiliza el motor LEAP-1C, creado por una empresa conjunta entre el gigante estadounidense General Electric y la corporación multinacional francesa Safran, y el CJ-1000 chino todavía está en proceso de desarrollo y certificación. Si Estados Unidos logra mantener su liderazgo en inteligencia artificial, los modelos producidos por las empresas de Silicon Valley podrían convertirse en la base de los negocios mundiales, dándole a Washington otro punto clave de influencia extraordinaria: el estándar de IA. El índice 2025 muestra que Estados Unidos en el 24 creó 40 de los modelos de inteligencia artificial más reconocidos. China 15 y Europa en conjunto solo 3. Al mismo tiempo, China está cerrando rápidamente la brecha de calidad y en muchas métricas como publicaciones y patentes ya está por delante. Según la evaluación de Epoche IA de enero de 2026, todos los modelos desde 2023 que estaban a la vanguardia de las capacidades de IA fueron desarrollados en Estados Unidos, y los modelos chinos en promedio estaban atrasados aproximadamente 7 meses. La brecha oscilaba entre 4 y 14 meses.
Así que aceptar de antemano la inutilidad de librar cualquier forma de guerra económica significaría darle a Pekín un derecho de veto de facto sobre la política estadounidense, precisamente en el período que el investigador Raj Doshi llama la década decisiva de la rivalidad entre Estados Unidos y China. En su libro El juego largo, él describe la estrategia china como un intento largo y sistemático de desplazar a Estados Unidos del orden regional y global. Washington puede recuperar el control sobre la política china si establece una verdadera disuasión, es decir, si crea opciones de escalada lo suficientemente convincentes como para obligar a Pekín a retroceder. Un precedente útil: las restricciones de exportación estadounidenses contra ZTE, el gigante chino de las telecomunicaciones. En 2018, después de que la empresa violara los términos de un acuerdo previo sobre envíos ilegales a Irán y Corea del Norte, la primera administración de Trump llevó a la empresa al borde del colapso al cortar el acceso a componentes estadounidenses, en particular chips de Qualcomm, software de Google y otra electrónica crítica. En cuestión de semanas, ZTE declaró que sus operaciones principales se habían detenido, una declaración que se convirtió en una de las pruebas más claras de la capacidad de presión tecnológica de Estados Unidos. ZTE sobrevivió solo porque Xi Jinping llevó personalmente el asunto al nivel de Trump, quien aceptó suavizar las restricciones. Hoy en día, Estados Unidos tiene suficientes palancas para resistir un escenario de escalada con China o cualquier otro país. El problema de Washington no es la completa falta de herramientas, sino la disposición política para soportar sus propias pérdidas económicas. Después de las guerras en Afganistán e Irak, las administraciones estadounidenses comenzaron a ver cada vez más la guerra económica como un sustituto del poder militar, que se volvió demasiado costoso políticamente. Según estimaciones de la Universidad de Brown, las guerras posteriores al mayor ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 le costaron a Estados Unidos cerca de $8 billones. Durante ese tiempo, al menos 4,5 millones de personas murieron en las zonas de conflicto, considerando tanto las pérdidas directas como indirectas. Y los gastos en veteranos y el servicio de la deuda seguirán siendo una carga financiera para Estados Unidos durante décadas. Pero ahora Washington está perdiendo el apetito, incluso por la guerra económica. Los aranceles del segundo mandato de Trump siguieron un patrón familiar. La Casa Blanca toma una medida drástica, los mercados caen, surgen temores de recesión y la administración retrocede o anuncia una pausa. El 9 de abril de 2025, Trump implementó una pausa de 90 días para la mayoría de los aranceles recíprocos, dejando las tasas más estrictas para China. El mercado de valores subió bruscamente después de eso. En particular, el S&P 500 aumentó más del 9% y el Nasdaq más del 12%. Después de varios días de ventas de pánico, el mundo aprendió la lección. El talón de Aquiles de Washington en los conflictos económicos no es la falta de armas, sino la baja tolerancia al dolor. La guerra económica no es solo una cuestión de quién puede causar más daño al PIB del otro, se trata de qué lado tiene mayor capacidad para resistirlo. Washington puede aumentar su resistencia si refuerza de antemano los puntos de presión internos que con mayor frecuencia generan una reacción política. Por ejemplo, el temor al aumento de los precios del petróleo ha limitado en varias ocasiones las campañas de sanciones contra Rusia e Irán. En marzo de 2026, después de que la guerra con Irán cerró el estrecho de Hormuz, el Brent subió de aproximadamente $70 a más de $120 por barril. La administración de Trump relajó temporalmente las sanciones sobre el petróleo ruso, sin exigir ninguna concesión respecto a Ucrania, y también emitió una exención para la venta de cerca de 140 millones de barriles de petróleo iraní que se encontraba en el mar. Esto pudo haberle traído a Rusia entre 3.300 millones y 5.000 millones de dólares adicionales en ingresos petroleros. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que esta exención de obligaciones traerá cerca de 140 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales y ayudará a reducir la presión sobre el suministro de energía. Es decir, en busca de gasolina barata, Washington le dio un respiro temporal a dos de sus adversarios, Moscú y Teherán. De hecho, financiando a sus adversarios durante la guerra en su intento de bajar los precios. Reducir la dependencia del petróleo en Estados Unidos podría evitar que los precios en las gasolineras dicten la estrategia estadounidense durante las crisis geopolíticas. Según la Agencia Internacional de Energía, en el año 2025, los estadounidenses usaron alrededor de 136.7 mil millones de galones de gasolina.
proporcionó aproximadamente el 56% del consumo de energía del sector de transporte y casi la mitad de todo el consumo de productos petroleros en Estados Unidos. En un sentido estratégico, esto significa que mientras la política estadounidense dependa tanto de los precios, cualquier dictador que pueda influir en el mercado petrolero obtiene una voz indirecta en la política de sanciones de Estados Unidos. Otro aspecto, los presidentes deben trabajar mucho más activamente para construir respaldo público cuando llevan a cabo una guerra económica. Los estadounidenses están mucho más dispuestos a soportar sacrificios económicos cuando consideran que la causa es justa y la estrategia es clara. A veces, los presidentes se quedan atrás de la opinión pública. Después de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, la administración de Biden al principio actuó con cautela respecto al petróleo ruso, temiendo un impacto en los precios, aunque las encuestas mostraban otros sentimientos en la sociedad. En marzo de 2022, el 63% de los estadounidenses estaban dispuestos a pagar más por la gasolina para apoyar a un país democrático, y el 80% apoyaba el rechazo total al petróleo y gas rusos. Biden al final prohibió la importación de petróleo, gas licuado y carbón rusos. Pero el simple hecho de la cautela inicial mostró que la administración temía no solo a Moscú, sino también a un shock de precios interno. La guerra con Irán, mientras tanto, les recordó a los estadounidenses el costo del poder militar. Por eso, a los líderes electos, quizás les sea más fácil convencer a la sociedad de que la guerra económica es una mejor alternativa, incluso si implica costos financieros. Si Washington amenaza con medidas económicas para disuadir un ataque de China a Taiwán, la confianza en él será primordial. Pekín se preguntará, ¿están los Estados Unidos preparados para soportar las consecuencias económicas de una escalada? No solo una caída temporal de los mercados, sino meses y posiblemente años de dólares más caros, interrupciones en el suministro, disminución de las ganancias corporativas, presión política de los votantes y aliados. El año pasado les dio a los líderes chinos motivos para dudar. Los aranceles se pospusieron después de caídas en los mercados. Las sanciones al petróleo se suavizaron por el temor a los precios. Y las negociaciones sobre materiales de tierras raras obligaron a Washington a hacer concesiones en áreas relacionadas. Si esta percepción no cambia, Pekín podría llegar a la conclusión de que el arsenal económico estadounidense es impresionante en papel, pero inútil en la práctica. Es decir, Estados Unidos tendría el arma económica más poderosa del mundo, pero el adversario consideraría que Washington no se atrevería a apretar el gatillo. Históricamente, el orden económico de la posguerra no se construyó de manera espontánea, sino a través de grandes conferencias internacionales, acuerdos e instituciones. Bretton Woods, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y posteriormente la Organización Mundial del Comercio. En julio de 1944, aún antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 países se reunieron en el Hotel Mount Washington, en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, para crear un marco de estabilidad monetaria y financiera para la posguerra. El resultado fue la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, futuro núcleo del Grupo del Banco Mundial. En 1947, 23 países firmaron el acuerdo GATT, que tenía como objetivo reducir los aranceles y evitar el regreso al caos proteccionista de los años 30. La primera ronda de negociaciones abarcó alrededor de 45.000 concesiones arancelarias y un comercio de aproximadamente $10.000 millones, lo cual era un volumen muy significativo para la economía de la posguerra. En 1995, sobre la base de la Ronda de Uruguay, se creó la Organización Mundial del Comercio, que hoy cuenta con 166 miembros y abarca aproximadamente el 98% del comercio mundial. Hoy en día, en lugar de ese orden, surge una nueva arquitectura, pero ya no basada en acuerdos comunes. Se construye con sanciones, aranceles, controles a la exportación, subsidios y otros mecanismos, donde cada nueva intervención unilateral pone otro ladrillo en los cimientos del sistema futuro, sin preguntar siempre si podrá soportar tal carga. En el año 2023, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía mundial podría dividirse en bloques rivales, retrocediendo décadas de integración. Según las estimaciones del FMI, las pérdidas a largo plazo por una fragmentación comercial más profunda podrían alcanzar hasta el 7% del PIB mundial, o aproximadamente $7.4 billones. Esto equivale al tamaño combinado de las economías de Francia y Alemania,
Pero la historia muestra que los bloques por sí solos no son los peores escenarios. Una fragmentación caótica es mucho más peligrosa. Un mundo así, donde cada quien va por su cuenta, en el que los países al mismo tiempo levantan barreras, copian el proteccionismo de otros, acaparan recursos, bloquean tecnologías y destruyen la confianza en las reglas comunes. Esa misma lógica de beggar thy neighbor, haz que tu vecino sea un mendigo, rompió la economía mundial en los años 30 y llevó a la Segunda Guerra Mundial. Después del arancel Smoot-Hawley, en 1930 cerca de 2 docenas de países respondieron con sus propias barreras, y el comercio internacional entre 1929 y 1934 cayó aproximadamente un 65%. Los historiadores económicos aclaran que el arancel no fue la única causa de la Gran Depresión, pero sí agravó la recesión, alimentó represalias mutuas y volvió la crisis más políticamente explosiva. La Guerra Fría también fue una época de fragmentación, pero no de un colapso económico total. El comercio entre los bloques opuestos realmente se redujo. Según estimaciones del FMI, la proporción del comercio entre bloques rivales en el comercio global cayó del 10 al 15% a menos del 5% durante la Guerra Fría. Pero dentro del bloque occidental, entre Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá, Australia y otros aliados, los lazos económicos eran estrechos y estaban institucionalmente consolidados, lo que permitió a los Estados Unidos de América experimentar uno de los periodos de crecimiento en tiempos de paz más fuertes de su historia. En el periodo de 1947 a 1973, el PIB real de Estados Unidos creció en promedio un 4% anual, y el PIB real per cápita creció un 2,5% anual. Es decir, el problema no es que el mundo pueda volver a estar dividido en bloques, sino si esos bloques serán lo suficientemente grandes, abiertos internamente y gobernados por reglas. La seguridad económica y el bienestar no son incompatibles, solo entran en conflicto cuando los países intentan garantizar la seguridad por sí mismos. Si cada país empieza a duplicar las cadenas de suministro en casa y a cerrar los mercados, incluso a sus aliados, esto llevará a una autarquía costosa e ineficiente. En cambio, una fragmentación coordinada, donde Estados Unidos y sus aliados construyen cadenas de suministro confiables, acuerdan sanciones, sincronizan el control de exportaciones y las políticas industriales, puede mantener la escala sin la cual las economías modernas no funcionarían y al mismo tiempo neutralizar el poder industrial de competidores como China y Rusia. Así como en los años 90 Estados Unidos promovía una visión positiva de la globalización, mercados abiertos, reglas de la Organización Mundial del Comercio, movilidad de capital y la integración al comercio mundial, ahora necesita una visión positiva similar para el nuevo orden económico. Una coalición de seguridad económica podría convertirse en una base sólida, no como un reemplazo de la OTAN, sino como su análogo económico en sectores críticos, minerales críticos, baterías, materiales semiconductores, energía limpia, infraestructura en la nube, logística marítima y otros puntos clave donde China o Rusia tienen verdaderas palancas de poder. En el año 2022, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que las democracias no pueden permitir que los países utilicen su dominio en materiales críticos, tecnologías o productos para chantaje geopolítico y que deben profundizar la integración con aquellos en quienes, cito, se puede confiar. Y esto solo funciona cuando los aliados realmente se coordinan y no simplemente se copian entre sí en un modo de proteccionismo mutuo. En los minerales críticos este tipo de esquema ya ha comenzado a aparecer. La Asociación para la Seguridad de los Minerales, creada en 2022, unió a Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, el Reino Unido, Canadá, Australia, Corea del Sur y otros socios, y el Foro de la Asociación para la Seguridad de los Minerales, lanzado en 2024 en Leuven, ya incluye a 30 participantes, entre ellos Ucrania, India, Kazajistán, Namibia, Perú, Filipinas, Serbia, Turquía, Uzbekistán y Zambia. Este es precisamente el tipo de institución que puede convertir la reducción de riesgos de un lema caótico en una arquitectura gestionada. En las baterías, China controla el 80% del mercado y en ciertos eslabones, como los materiales de cátodo LFP o los materiales precursores de cátodo, tiene posiciones casi monopólicas. En la industria farmacéutica, la dependencia es menos directa que la popular afirmación de todo viene de China. La principal vulnerabilidad de Estados Unidos en este ámbito no está solo en los ingredientes farmacéuticos activos terminados, sino, más profundamente, en las materias primas, solventes, reactivos y componentes clave de la producción.
que pueden ser suministrados a través de la India u otros países, ocultando su origen chino. Una economía mundial por bloques puede servir a los intereses tanto de Estados Unidos como de sus socios, pero solo bajo dos condiciones. El bloque debe ser lo suficientemente grande y lo suficientemente cohesionado. Si es pequeño, no proporciona escala, la producción se vuelve costosa, la innovación se ralentiza y las empresas pierden acceso a mercados, capital y talento. Si es grande pero políticamente desunido, se convierte en una feria de exclusiones mutuas. Estados Unidos promueve compra estadounidense. La Unión Europea compra europeo. Japón y Corea protegen a sus propios productores. Y los países del sur global reciben el papel de proveedores de materias primas sin un lugar real en las cadenas de valor superiores. Por eso el nuevo orden económico no puede ser simplemente un club de democracias ricas que han acordado comprarse entre sí. Debe incluir a los países donde realmente se extraen los minerales. Se producen componentes, se construyen centros de datos, se cultivan alimentos y pasan los corredores de transporte clave. De lo contrario, las cadenas de suministro confiables pronto empezarán a parecer una nueva forma de jerarquía económica y no una seguridad compartida. Estados Unidos inició una era de guerra económica, aprendiendo a usar cuellos de botella estratégicos como armas, el dólar, el control de exportaciones, las licencias tecnológicas, el acceso al mercado estadounidense y la infraestructura financiera. Ahora, otros países también han aprendido a hacer lo mismo. Las ventajas de Estados Unidos se han reducido no solo porque otros han creado formas de influencia competitivas, sino también porque Washington ha usado sus propias ventajas de manera descuidada con demasiada frecuencia. Cada sanción, tarifa o prohibición puede estar justificada en el momento, pero su acumulación crea un efecto en el que los países empiezan a protegerse incluso de la mera posibilidad de la coerción estadounidense. Para prosperar en esta era de ruptura y formar el orden que surgirá después, Washington debe librar la guerra económica de manera más coordinada y estratégica. La vieja globalización ya no existe. La alternativa es pasar de una guerra económica caótica a un modelo disciplinado, aliado y estratégicamente limitado. No buscar la autarquía total, sino construir cadenas de suministro alternativas lo suficientemente confiables, coordinar sanciones y políticas industriales con los socios y crear un nuevo Pax Económica, un orden económico basado en bloques pero gestionado. Leemos atentamente todos sus comentarios. Compartan con nosotros su opinión. ¿Creen que la Guerra Fría económica ya se ha convertido en la nueva normalidad? ¿Y cuál creen ustedes que sería la solución necesaria para que el mundo salga de este abismo de sanciones, dependencias y chantaje económico? Amigos, tenemos una meta ambiciosa: alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales del año 2026. Pueden vernos durante mucho tiempo y ni siquiera darse cuenta de que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donadores, patrocinadores y sponsors en YouTube. Cada grivna que aportan acerca a Ucrania, a la prosperidad económica y el bienestar. Porque no solo hacemos videos, sino que también educamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos con esto. El enlace para apoyar a precio del Estado está en la descripción. Este video fue creado gracias al apoyo de Atlas Network. La opinión de los autores del video no necesariamente coincide con la de Atlas Network.